bloque, donde el objetivo de este bloque es explicar un poquito más sobre los logros de esta revolución. Sí. Y bueno, ya hablamos en el aspecto ideológico, en el aspecto económico, que al final de cuentas sigue siendo un capitalismo, ¿no? El modelo de desarrollo. Pero para los mexicanos concretamente, ¿cómo se siente los logros de esta revolución, ¿no? ¿En qué podríamos ver materializado que esta revolución pues tuvo un beneficio para México, ¿no? Porque hay quienes dicen que pues no fue una revolución, simplemente fue una lucha armada, pero que no tuvo ninguna ganancia para los mexicanos. Sí, en efecto, ¿no? Hay muchos historiadores, analistas, debates en cuanto a la Revolución Mexicana. Para algunos no fue una revolución porque no cambió la estructura económica del país. Otros dicen, como Adolfo Gil, que fue una revolución interrumpida. Otros dicen que fue una revolución democrático-burguesa. Y otros sí le dan la categoría de una revolución social. Para mí, en lo personal, sí fue una revolución social, porque una revolución significa un cambio, pero no forzosamente el cambio tiene que ser de la estructura económica. En este caso, hay que ver quiénes son los que participan en la revolución. Son tres sectores importantes: son los trabajadores que no tenían derechos mínimos, son los campesinos que demandaban tierra y libertad, y es una clase de hacendados acaudalados que demandaban espacio en el poder político, en el Estado mexicano, que no tenían, y por eso su lema era sufragio efectivo, no reelección. Son los que participan, o sea, mientras los trabajadores del campo de la ciudad demandaban mejoras condiciones de vida y de trabajo, las clases medias demandaban espacio dentro del gobierno y las clases altas querían tener poder político. Eso era lo que estaban demandando. Y se dice que es una revolución, yo digo que es una revolución social porque hay una participación del pueblo, pero con sus propias demandas. Ya no son las demandas especialmente de la burguesía, que demandaba sufragio efectivo no reelección, sino los campesinos, los trabajadores sí demandaban algo concreto, que era tierra y libertad. Era lo que estaban demandando, y los trabajadores demandaban derechos mínimos para los trabajadores que no los tenían. Por eso es una revolución social. En cuanto al otro, pues sí podemos ponerlo en duda de si lo lograron o no lo lograron. Eso sí podría, porque esa revolución de 1910 va a desembocar en un nuevo pacto, en un nuevo acuerdo entre los mexicanos, una asamblea. O sea, y le toca precisamente al gobernador de Coahuila, ya como presidente de México, como presidente constitucional, Venustiano Carranza, el que convoca a un congreso constituyente para llegar a un gran acuerdo, a un pacto de la sociedad, de cómo organizar una nueva sociedad, y se va a plasmar en lo que es la Constitución Política de 1917, y en esa Constitución ahí quedan plasmados los derechos por los cuales pelearon los revolucionarios. Concretamente el artículo 3, donde hace la educación pública gratuita y extensiva para todos. El 27, que se establece el régimen de propiedad de la tierra, donde ya le pone un límite a las grandes extensiones de tierra, estableciendo la pequeña propiedad agrícola, la ganadera, pero también estableciendo el principio de que la tierra y las riquezas comprendidas dentro del límite originalmente corresponden a la nación, o sea, a los mexicanos, nos corresponde a todos los mexicanos la tierra. Pero también establece el principio de la expropiación por cada utilidad pública mediante indemnización, y también se establece que la nación ejerce el dominio directo sobre ciertos recursos. O sea, todo está plasmado en el artículo 27, y al 123, que establece los derechos mínimos de los trabajadores. Allí están plasmados los derechos por los que lucharon los revolucionarios, que como lo mencioné en principio, ese contenido social en la acción política está inspirado en el programa del Partido Liberal Mexicano. Pero es una cosa, debemos decir que una cosa es la Constitución, otra cosa es la realidad. Claro, a pesar de una Constitución tan avanzada para su época, pues vemos que en la realidad, hasta el día de hoy, pues aparte de que ha sufrido varios diferentes cambios, la transformación de fondo no se llevó a cabo, ¿no? La transformación en las estructuras económicas. ¿Qué nos puede decir respecto a esto? Sí, en efecto, ¿no? A pesar de que los principales ejércitos populares de Villa y Zapata estaban compuestos por campesinos, por trabajadores, por rancheros, por mineros, bastantes sectores, en la práctica no se beneficiaron de estos cambios que hubo, por la sencilla razón de que ellos no tenían la dirección, no contaban con una dirección política. Ellos simplemente se enfrentaron a la revolución, se enfrentaron a
al ejército federal de Díaz y después de Huerta, pero no tenía una dirección política. También vemos que durante este mismo periodo de la Revolución Mexicana, casi a la par se dio un proceso revolucionario, pero en Rusia también. Y bueno, nos gustaría saber más a fondo cuáles son las coincidencias o las diferencias entre estos dos procesos, ¿no? La Revolución Mexicana y la Revolución Rusa. Sí, es muy interesante la pregunta, porque precisamente esta pregunta puede complementar la anterior, de por qué los campesinos aquí en México que integran los ejércitos de Villa y Zapata y los trabajadores que participan activamente en la revolución no se benefician con esto, y en cambio sí la burguesía y otros sectores, que el gobierno. Entonces por eso es importante la pregunta para hacer un comparativo entre esas dos revoluciones, la Revolución Rusa y la Revolución Mexicana, que se dan en la segunda década del siglo XX. Se dan, y entonces si hay una pequeña diferencia en cuanto a ellos, vamos a entender que en Rusia en esa época comenzaba también la industrialización, pero ahí, a diferencia de la mexicana, ahí sí había una industria pesada, ¿no? En Petrogrado y en otras regiones, Moscú, pero la población mayoritaria campesina, digamos un 90%, igualmente despojada de sus tierras, analfabeta, lo mismo que aquí en México, comenzaba el proceso industrializador. Por otro lado, allá en Rusia estaba gobernando un dictador, era Nicolás II, el zar, y aquí en México teníamos a Porfirio Díaz. O sea, las condiciones, sin ser iguales, eran similares. Y se dan una revolución allá, otra revolución aquí. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Por qué desembocaron en situaciones diferentes? Pues hay que entender que aquí en México, como lo mencionaste hace un momento, el campesino y los obreros que se sumaron a la Revolución Mexicana no tenían una dirección política. El único partido de los trabajadores era el Partido Liberal Mexicano, pero estaba focalizado, no estaba en todo el país, pero tampoco había un vínculo muy directo, estrecho con los movimientos armados tanto de Villa como de Zapata. En cambio, allá en lo que era la Rusia zarista, sí había un partido político de los trabajadores y además con una tendencia socialista. Esa era la socialdemocracia. La verdad que la revolución allá en Rusia no es mucho el derramamiento de sangre, es rápida la revolución. Y ya después de la revolución viene la guerra civil, que eso sí trae un poco más de muertes. Y a pesar de que una vez que se da la revolución socialista ya en lo que fue la ex Unión Soviética, en ese momento Rusia, se forma un ejército de 14 naciones con cerca de 230,000 elementos para ir a derrocar, tumbar esa revolución socialista que se había dado, y con todo y eso se salva la revolución, y en relativamente poco tiempo lo que fue la Unión Soviética se convierte en la segunda potencia económica, política y militar. Pero allí ese partido político es el que lleva la dirección de la revolución, es decir, son los trabajadores organizados en un partido político los que los llevan al poder y establecen un sistema socialista, y ahí están los resultados. Podrán decir mil cosas, pero los resultados ahí están, y están en los textos, lo que significó. En cambio aquí en México, pues debemos decirlo, no había esa dirección política, no tenían un partido político los ejércitos de Villa y Zapata. Esa es la gran diferencia por la cual se puede explicar de que aquí en México el resultado de la revolución no fue el que esperaban el pueblo mexicano, de mejorar sus condiciones de vida y trabajo, y en la actualidad sigue vigente ese deseo del pueblo mexicano de aspirar a una mejor vida, mejores condiciones de vida y de trabajo. Todavía sigue siendo una aspiración, sigue siendo un anhelo de la clase trabajadora del pueblo mexicano. Bueno, para ya terminar lo que es el programa, tendremos que hacer una recopilación para poder entender a la Revolución Mexicana, no nada más como un suceso en el que participaron personajes, sino en el que pues influyeron diferentes factores, tanto económicos, políticos y sociales, e incluso el contexto internacional, ¿no?, que influyó mucho en que se llevaran adelante pues este proceso. Pero además en los logros también podemos ver que si bien la revolución sí hizo diferentes cambios, pero además se plasmó en un documento que es ahorita el rector de nuestras vidas incluso,
pero no llevó a más allá a un cambio de las estructuras económicas, por lo tanto pues tampoco hubo un beneficio para la población, ¿no? Es por eso que estos espacios de discusión y de análisis son importantes para poder entender más allá nuestra historia, pero también para poder sentarnos a analizar los temas y ver qué rumbo vamos a tomar nosotros que estamos en esta lucha política. Es por eso que queremos invitarlos a que sigan los programas de pausas de reflexión, a que lean regularmente el Tribuno, donde contiene también artículos de reflexión y de análisis para tener herramientas para continuar en este proceso de lucha política para transformar nuestra realidad. Sería todo, muchas gracias.